Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En el pasaje del Evangelio de hoy, un escriba se acerca a Jesús. A los escribas le gustaba mucho rebatir sobre leyes y abordan a Jesús con una pregunta esencial para la vida de todo cristiano. ¿Cuál mandamiento es el primero de todos los mandamientos? Debemos de estar muy agradecidos con este hombre, pues gracias a la pregunta que hace, hoy todos nosotros sabemos cuál es el mandamiento más importante. Este escriba no pretende comprometer a Jesús, sino que al ver la sabiduría con que Jesús interpreta la Escritura, busca solución a una cuestión muy debatida. El fondo de su pregunta es: ¿qué es lo más importante para Dios según la tradición de Israel? ¿Cuál es la expresión suprema de su voluntad? La pregunta es sincera y veamos cómo, por lo tanto, merece una respuesta de parte de Jesús. Como hemos escuchado, Jesús no le recita los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni le recapitula los 613 preceptos de la religión judía, sino que sencillamente le recita la oración que, siguiendo la costumbre judía, ambos, Jesús y el escriba, habían pronunciado al amanecer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay, sin lugar a dudas, muchos capítulos y muchos versículos importantes en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si hay algunos versículos que deberíamos de memorizar y grabar muy profundamente en nuestra mente y corazón, son estas líneas que hoy leemos en el Evangelio de San Marcos, porque con su sola práctica nos estamos garantizando la vida eterna. El escriba, hasta ese momento, había creído en un Dios omnipotente que solo tenía poder, pero para mandar, ordenar, exigir, reclamar y pedir que se cumplieran sus preceptos, pero no para amar. Por eso Jesús le ayuda a acercarse más a Dios, colocándolo ante un Dios bueno, cuya voz debemos de escuchar. Escucha, Israel. Lo importante para Jesús
no es tanto el que conozcamos de memoria todos los ritos, costumbres, esquemas y preceptos religiosos, ni que sepamos con lujo de detalles cómo es que debemos de cumplirlos. Es importante, sí, pero no es lo más importante para Jesús. Hay algo más importante aún. Lo decisivo para Jesús es que nos detengamos para escuchar a Dios, que nos habla al corazón. Escuchar a Dios es lo más importante, es el primer mandamiento. Escuchar a Dios, escuchar su palabra, es el secreto. Es la clave de la auténtica felicidad. Es el camino para vivir en plenitud. Escuchar su voz de Padre amoroso, que nos va indicando el camino a seguir. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a Dios con el corazón abierto, se despierta en nosotros esa atracción hacia el perfecto amor, y casi sin darnos cuenta podemos entonces comenzar a amar lo que Dios ama y amar como Dios ama. Entonces, no amamos a Dios o al prójimo porque se nos ha dado una orden, porque es una exigencia o un mandato que hay que obedecer, sino que amamos a Dios y al prójimo como una respuesta alegre y sincera, espontánea y natural a la voz de Dios, a su palabra, que va calando en lo profundo del corazón y nos va transformando. Amamos porque amar es lo que brota en nosotros mismos al abrirnos al misterio primero y último de la vida, el Dios amor. La experiencia del amor de Dios es una experiencia que se vive de corazón a corazón, del corazón de Dios a tu corazón, del corazón de Dios a mi corazón. Amamos porque nos nace amar. No necesitamos que nadie nos lo diga o nos lo exija desde afuera, sino que sabemos desde lo profundo de nuestro ser que lo más importante y lo primordial es amar. Este amor de Dios no es un sentimiento oscilante, ni una emoción cambiante, pasajera o condicional, como los amores falsos de este mundo. No es un amor condicional. No estamos hablando de esos amores baratos, que son puras palabras y promesas falsas, y nada de hechos concretos. Amores de ocasión, amor de temporada, amores ficticios, amores falsos que no tienen nada de amor. Estamos hablando de un amor incondicional, fiel, estable, que permanece día y noche, en tiempos de alegría y en tiempos de pena y de dificultad, porque inmerecida y fielmente seguimos siendo amados por Dios. Es un amor inmortal que supera todo obstáculo. Es un amor a prueba de fuego. Es un amor capaz de negarse a sí mismo y darse como ofrenda a los demás. Es un amor capaz de ir hasta el extremo. Es un amor que todo lo puede y que es más grande que todo. Jesús habla de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Esto quiere decir que sí podemos aprender a amar a Dios sin medida, sin mediocridad, sin intereses personales ni cálculos interesados. Podemos aprender a amar como nos ama Jesús, de manera abierta, generosa, misericordiosa y confiada, abriendo de par en par el corazón, fundiéndonos en el santísimo corazón de Dios,
totalmente y para siempre. ¿Qué es lo primero y lo más importante? ¿Qué es lo esencial para vivir como seguidores de Jesús? Escuchar la voz de Dios y amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Aprender a amar de verdad. Sí se puede amar. El escriba solo preguntaba por un mandamiento. Jesús no se deja ganar en generosidad y contesta con dos. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Así es el Señor. Siempre nos lleva a dar más e ir más allá de lo que pensamos, porque es Él quien nos capacita por medio de su Santo Espíritu para vivir a plenitud nuestra fe cristiana. El amor es lo esencial del Evangelio y es el núcleo, la fuerza, el motor de la vida evangélica que todo cristiano está llamado a vivir. La gran consigna de Jesús es el amor. En esto resume toda la ley. Un amor en dos direcciones. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y rindiendo ante Él nuestra jerarquía de valores. Nada ni nadie puede ser más importante que Dios en nuestras vidas. Él ocupa el primer lugar. El segundo mandamiento es amar al prójimo, a los simpáticos y a los no tan simpáticos, a los que nos resultan agradables y a los que no tanto, porque todos somos hermanos, hijos e hijas del mismo Padre, y porque Cristo se ha entregado por todos nosotros, sin hacer excepciones. Amar a los demás significa no solo no hacerles daño, sino que implica ayudarles, acogerles, perdonarles y servirles. Significa corregirles con amor si están errados y mostrarles el camino de regreso a Dios. Significa vivir cada día procurando en todo el bien de los hermanos, de todos, aunque eso implique el negarnos a nosotros mismos. Significa vivir en oración constante por todos, porque todos nos necesitamos y necesitamos del amor de Dios. Jesús une las dos direcciones en la única ley del amor. Ser cristiano no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino las dos juntas. No vale decir que amamos a Dios si descuidamos, herimos, maltratamos al prójimo. Ni vale decir que uno ama al prójimo, olvidándose de Dios y de las enseñanzas que Jesús nos dejó. El amor es la buena nueva que mi vida entera debería estar proclamando día a día. Solo así podremos escuchar de boca de Jesús las mismas palabras que le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Por eso les invito a meditar en este día con seriedad. ¿Amo yo efectivamente a Dios? ¿Amo de corazón a mi prójimo? ¿A quiénes amo más? ¿A los míos o a los que me conviene amar? ¿O a los que más me necesitan? ¿A quiénes he dejado de amar? ¿Por qué los he dejado de amar? ¿Procuro amar y orar incluso por mis enemigos? ¿Cómo se traduce este amor? ¿Cómo lo manifiesto? Todo lo que debemos hacer es memorizar estos versículos y ponerlos en práctica en nuestras vidas todos los días, y alcanzaremos la felicidad, la paz y la vida eterna. Y hacerlo está al alcance de todos. Hay gente que dice que no es feliz. Definitivamente, quien ama a Dios y al prójimo vive feliz.
porque ha encontrado la plenitud. Hagamos de este mandamiento la razón de nuestras vidas, y no habrá nada ni nadie que se pueda interponer entre Dios y nosotros. El amor todo lo puede. Vivamos para amar y brillará en nosotros la luz de la verdad y de la vida. Vivamos para amar y todo reto que enfrenta la humanidad será finalmente superado. Vivamos para amar y estaremos edificando el reino de los cielos. Porque en resumen, Jesús nos está diciendo que estos dos mandamientos valen más que todos los holocaustos, sacrificios y oraciones que podamos hacer. Lo que Dios quiere ante todo es que lo amemos a Él, amando al prójimo. Pidamos hoy a Jesús que nos ayude a tener ese encuentro personal con el amor de Dios, encuentro de corazón a corazón, que todo lo transforma, para que llenos del fuego del amor de Dios, podamos hacer presente y construir en nuestros corazones, familia y comunidades, el reino de Dios, el reino del amor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.